De nuevo, muy buenas tardes para todos y para todas. Sé que nos acompañan personas, estudiantes de pregrado y posgrado del Departamento de Ciencia Política, así como de pregrado de la Escuela Superior de Administración Pública y de la Javeriana. Bienvenidos todos. El evento que tendrá lugar el día de hoy que nos convoca es de neoliberalismo autoritario a neoliberalismo multicultural, políticas sociales y económicas en el Chile democrático. Será la profesora Jean Simon la que nos va a acompañar, nos va a ilustrar un poco sobre el particular. Ella es cientista política de la Universidad de Colorado, Estados Unidos. Tiene un PhD en estudios internacionales también en Estados Unidos. Actualmente es profesora de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Concepción. Durante más de 10 años fue la directora de la Maestría en Política y Gobierno, de donde actualmente es docente. Sus líneas principales de investigación son democracia, gobernanza, ciudadanía intercultural, desarrollo territorial y gestión integral de riesgo. En ese orden de ideas, pues los dejo con la profesora Jean. Bueno, buenas tardes. ¿Me escuchan bien, cierto? Ya, buenas tardes a todos y a todas y muchas gracias por estar acá hoy día. Y gracias a Alejandro y la Universidad Nacional de Colombia por la invitación. Voy a empezar, como dice, ¿cierto?, es sobre Chile. Vamos a mirar principalmente los últimos 27 años y vamos a mirarlo de una manera diferente. Como eso tengo preparado, lo voy a leer porque a veces cuando uno lee, uno capta un poquito más la diversidad, pero voy a ir cambiando con la presentación para que sea un poquito dinámica y también poner visualidad a lo que está pasando. Yo imagino que ustedes conocen Chile, ¿cierto?, por las noticias, y Chile especialmente en los primeros 10 años después de democracia, de 90 a 2000, fue promovido dentro de América Latina como un país que había resuelto ciertos estados de pobreza, que había encontrado el camino hacia el desarrollo. Lo que les voy a presentar hoy día tiene que ver con una visión un poquito más crítica. Nuestro Chile es conocido por haber sido un laboratorio de políticas neoliberales durante la dictadura de Augusto Pinochet. Durante su gobierno se transformó la economía chilena a través de políticas económicas y sociales basadas en la idea que más mercado siempre es mejor. Dichas políticas neoliberales fueron un complemento perfecto a las políticas represivas que buscaban eliminar la demanda colectiva para justicia social y un nuevo futuro. Aunque Pinochet perdió el plebiscito en 1988 y la concertación de centro-izquierda ganó las elecciones presidenciales en 1989, los nuevos gobiernos no buscaban eliminar, sino solamente modificar el legado de las políticas neoliberales. Buscaban, dentro de lo posible, introducir una nueva lógica a los instrumentos de mercado, los cuales permitirían utilizarlos para lograr tanto mayor equidad como crecimiento económico, y así consolidar un nuevo régimen de bienestar basado en una combinación de derechos sociales con el emprendimiento individual de modelo liberal en el mediano plazo. No obstante, las buenas intenciones de los gobiernos de la concertación no pudieron mantener el apoyo popular después de 20 años de gobierno y en 2010 ganó la coalición de la derecha con Sebastián Piñera como presidente. Y en 2011 empezó el movimiento universitario que dio empuje a las protestas antineoliberales. Mucha de esta historia es conocido y por lo mismo mi objetivo hoy es presentar una visión desde las regiones fuera de Santiago, porque yo vengo del sur de Chile, de cierta manera. O sea, digo, aunque vengo de Estados Unidos, se nota por el acento, ¿cierto? Vivo hace más de 20 años en la región de Biobío, en el sur de Chile. Nuestra región es simbólica por ser donde se declaró la independencia de Chile y también por el río Biobío. Sí. Y también por el río Biobío, ¿dónde queda? El río Biobío, que fue la frontera entre la corona española y el pueblo mapuche, hasta que los chilenos decidieron tomar control militar del territorio, iniciando la pacificación de Araucanía en 1860, terminando en 1880. Que es interesante que estaba mirando que la Universidad Nacional de Colombia, ¿cierto?,
celebra 150 años. Todavía no se celebra 150, conmemora 150 años desde que territorio mapuche ya dejó de ser territorio mapuche, sino se transformó en de ser parte del Estado chileno. Eso es una historia más corta. Como yo llegué a Chile, a la región, en 1993, he tenido la oportunidad de observar los gobiernos de la Concertación, como también la instalación de la política multicultural respaldada por la ley indígena desde la vivencia de sus habitantes. Y cuando yo inicié, cuando mi doctorado en verdad es sobre las políticas económicas y sociales de Chile, no sobre multiculturalidad, que fueron temas que empecé a estudiar cuando hice mi doctorado. Pero en ese momento, especialmente al inicio de 93, las políticas multiculturales eran limitadas y que dominaba, como voy a contar, es una lógica de un consenso de la élite en relación al neoliberalismo y una democracia protegida que se va construyendo en el tiempo. Yo sé que ustedes, entiendo que en 2011, ¿cierto?, el movimiento universitario en Chile, como la crítica neoliberal es como obvio para las nuevas generaciones, pero en los años 90 no era obvio, en verdad, las personas se entraban con una esperanza, expectativa sobre lo que la democracia podía traer. Como eso, bueno, quizás antes de... allá no sé si se ve bien o no, ese es como un mapa de Chile, que es rojo en la región de Biobío y la región de Biobío un poquito más al sur que Santiago, cerca de 500, 600 kilómetros. Y puse algunas fotos para que uno tenga una idea. Concepción es una ciudad bastante grande, de como 1 millón de personas, pero al mismo tiempo nuestro territorio o la región está bastante rural también, como se tiene esa combinación. Y las políticas públicas, cuando se divinan a nivel nacional desde sectores bastante urbanos de realidad diferente, no funciona. Esa es parte de la historia que les voy a contar. En mi presentación de hoy quiero contarles la visión que se desarrolla desde los territorios rurales, urbanos e indígenas en el sur de Chile, en relación a las políticas públicas implementadas en los últimos 27 años post-dictadura. También por el neoliberalismo, también por el consenso de Washington que influyó en la política económica, se basa en muchas de las políticas implementadas en Chile en ese periodo. Eso hay una relación muy cercana entre el consenso de Washington, ¿cierto?, y el consenso post-Washington y la política chilena. No obstante, no profundizaré en él, excepto para contrastar con el neoliberalismo democrático y conectarlas con el paradigma transnacional de políticas neoliberales promovido desde el Banco Mundial, como también ha evolucionado en los últimos 30 años. Como mi interés es analizar desde la perspectiva de los territorios, voy a dividir los últimos 27 años en 2 periodos: neoliberalismo democrático y neoliberalismo multicultural. Mi presentación se divide en 3 partes. La primera parte corresponde a una breve presentación de multiculturalismo como un ideal que orienta a los gobiernos y actores en políticas para los pueblos indígenas. En la segunda parte, y a partir de la caracterización del neoliberalismo transnacional desarrollado por Babb, una autora estadounidense, analizo la forma que el neoliberalismo democrático ha tomado bajo los primeros gobiernos de la Concertación, con atención especial a la relación entre el Estado y los pueblos indígenas. En la tercera parte caracterizo el neoliberalismo multicultural que emerge en respuesta al conflicto mapuche chileno y con la ratificación del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo en 2009. En la última parte analiza la perspectiva de emprendedores mapuches sobre capitalismo y cultura indígena como una manera también de mirar el neoliberalismo multicultural de la perspectiva de la propia persona. De esta manera espero ofrecer una comprensión de la evolución del neoliberalismo en Chile desde la perspectiva que reconocen que los pueblos indígenas tienen el derecho de autodeterminarse. Multiculturalismo, harta palabra, ¿cierto? Tanto neoliberalismo como multiculturalismo son términos que incluyen múltiples conceptos. Es más para la gente de políticas públicas: teoría, filosofía política, ideología, imaginario social, paradigmas de política, entre otros. Aquí utilizo los 2 términos para referir a la estructura cognitiva, cómo pensamos, ¿cierto? Y que los debates que están presentes en foros transnacionales
y que esta idea, ¿cierto?, los valores que están presentes, estructuran las políticas en países que utilizan estos conceptos como orientaciones. En este sentido, neoliberalismo tiene mayor fuerza que multiculturalismo. Así utiliza el multiculturalismo para referirse a las políticas que critican la asociación de una sola nación con el Estado, como también los criterios que no reconocen diferencias culturales presentes dentro de sus fronteras. O sea, en otras palabras, esencialmente una crítica hacia el Estado-nación, ¿cierto? Cuando hablamos de un Estado nacional, estamos pensando que hay una sola nación. En Colombia, yo tengo la sensación que hay mayor respeto, pero como va a haber en Chile, ese debate que hay una sola nación y esa nación es chilena, es defendida fuertemente, especialmente ahora en relación a las políticas multiculturales. Mientras que la idea de un Estado multicultural, de una sociedad multicultural, reconocen que hay diferencia, puede ser tanto indígena como inmigrantes, ¿cierto? Como se reconocen que no es un elemento de que uno tiene que ser colombiana, tiene que ser chilena de cierta manera, pero que hay una diversidad cultural. Bueno, en breve, multiculturalismo emerge como concepto en la década de los 90 como parte del debate en filosofía liberal angloamericana, donde Will Kimlicka es uno de los referentes principales. Eso tiene que ver con Canadá y Estados Unidos. 2. Reconoce la importancia política de las diferencias culturales de los pueblos indígenas y inmigrantes y visualiza el rol del Estado en promover la cultura dominante como nacional, mientras que no promueven las otras culturas. Y reconoce el derecho de no asimilarse. Reconoce derechos culturales incluyendo educación y lenguaje, derechos a sus tierras, aunque no cuenten con propiedad legal, control sobre sus recursos naturales y en algunos casos el derecho a autogobierno en sus territorios. Es especialmente a través del Convenio 169. Se asocia, pero no equivalente, al derecho de autodeterminación indígena, que es reconocido en la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas. Aunque no voy a profundizar en eso en la discusión ahora, hay distintas variedades y maneras de reconocer la naturaleza multicultural de una sociedad. No es en contra del desarrollo económico, pero sí el desarrollo debe respetar distintas culturas y identidad. La idea de multiculturalismo motivó las primeras políticas multiculturales en América Latina. En Chile se expresó en la ley indígena, que fue un anhelo de los dirigentes indígenas quienes lucharon en la oposición a la dictadura. Después del neoliberalismo autoritario, donde se borró la identidad indígena, creando consumidores, ¿cierto?, más que ciudadanos, dicha ley recuperó el reconocimiento oficial de la diversidad étnica presente en el país, reconociendo a nueve etnias, pero no pueblos indígenas. También creó una nueva institucionalidad, la Cooperación Nacional de Desarrollo Indígena, que tenía la responsabilidad de promover la cultura indígena a través de la educación intercultural bilingüe, área de desarrollo indígena, la compra de tierras, entre otras. Pero ya hace 15 años, las políticas multiculturales han sido un objeto de crítica por parte de los mismos pueblos indígenas por no ser suficientes de limitar el neoliberalismo y proteger sus derechos como personas. Ahora muchos asocian políticas multiculturales justamente con neoliberalismo como parte de su estrategia de mantener gobernabilidad frente a conflictos territoriales. Para comprenderlo es necesario comprender la lógica del neoliberalismo y cómo ha mutado en los periodos democráticos. La receta del neoliberalismo es simple. Ahora vamos a entrar al neoliberalismo democrático. Es necesario reducir el rol del Estado al mínimo, solamente protegiendo los derechos de propiedad que permiten el buen funcionamiento del mercado. Como el mercado se autorregula, será competitivo, y así cada uno buscando su propio interés se logrará mayor productividad de la nación, según Adam Smith, en que sigan dominante. En este contexto, la desigualdad no es vista como un problema, sino puede motivar a la persona a producir más. En Chile, bajo el neoliberalismo autoritario, se estableció a la fuerza un mercado sin regulación. Se dio prioridad a las grandes empresas por sobre los trabajadores, la tecnocracia por sobre la política de la participación, transformando ciudadanos en consumidores. Y obviamente durante la dictadura sin derechos como ciudadanos. Dentro del periodo de neoliberalismo autoritario, el periodo más ortodoxo corresponde al periodo de 1979 a 1982. Después, una serie de crisis económicas, especialmente el colapso de los bancos, requirió la intervención estatal.
logrando volver a una economía estable a finales de 80. Y es importante porque muchas veces cuando hablamos de Chile como laboratorio, en verdad estamos hablando de un periodo bastante corto, pero ese ha sido como demasiado idealizado, como así funciona, sin reconocer que en verdad había mucho más intervención estatal para arreglar el mercado o neoliberalismo que en verdad los neoliberales venden. La Concertación asume como gobierno el 11 de marzo de 1990, enfrente a una situación compleja. Ha ganado con 55% de voto. Además, la economía ha recuperado de la crisis económica de los 80 y muchos perciben que no se requiere cambios importantes. A diferencia de Argentina, por ejemplo, donde había una percepción que los militares habían hecho un mal trabajo. Como consecuencia, los dos primeros gobiernos deben mostrar que es posible crecer económicamente en democracia, porque la democracia estaba asociada a la alta inflación que caracterizaba el periodo antes de Allende, el periodo de Allende antes. Y en verdad es bastante parecido a lo que está pasando en Venezuela ahora, ¿cierto? Como eso como de tener una idea de cómo era. Pues la necesidad de las nuevas autoridades democráticamente elegidas, no es que podían hacer lo que querían hacer, necesitaban esencialmente mostrar que en democracia podían crecer y por lo mismo el presidente Evo en ese momento como trataba de bajar las expectativas en relación a lo que la democracia podía lograr. También con el afán de consolidar las instituciones democráticas se observa alto control de los mismos actores políticos, buscando construir estabilidad a partir de los consensos entre los élites. ¿Verdad? Voy a mostrar eso. Como se puede ver en la foto de Elwin con Pinochet. De hecho, Pinochet queda como comandante jefe de ejército hasta 1998 y después senador vitalicio, y si no hubiera sido por el juez Garzón, cierto, en España, hubiera seguido allá en el Congreso. Durante el periodo de neoliberalismo democrático se observa un aumento en el rol del Estado, aunque siempre se mantuvo como complementario al mercado con el objetivo de integrar más ciudadanos en los beneficios del desarrollo económico. Utilizan instrumentos de mercado para lograr mayor equidad, mejorando los ingresos y la calidad de vida para los más pobres y vulnerables, al mismo tiempo que seguían la práctica del laissez-faire en relación a las actividades económicas de la empresa privada. O sea, aquí se puede ver de cierta manera la continuidad con el neoliberalismo, aunque hay cierto elemento de cambio. Se mantiene también un enfoque tecnocrático, reemplazando los Chicago Boys con los economistas, los monjes de CEPLAN. En contraste con el neoliberalismo autoritario, el neoliberalismo democrático se basa en la idea que democracia y mayor gasto social son compatibles con el crecimiento económico. Como consecuencia, aumentaron el financiamiento en servicios sociales, incluyendo a la comunidad indígena. También implementaron una política activa para promover el uso de nuevas tecnologías de información y comunicación en la educación. Y todo eso produce un impacto en Chile. Muchos dicen que el mismo movimiento universitario de 2011 es producto de las mismas políticas que implementaron durante la Concertación. Con la ley indígena, vamos a pasar acá. Con la ley indígena introdujeron recursos y nuevas instituciones, especialmente diseñadas para promover desarrollo con identidad, cuyo objetivo es generar desarrollo económico, social y respetar su identidad cultural. Así se puede decir que la racionalidad política dominante busca incluir a todos los ciudadanos, tanto indígenas como no indígenas, en el proceso de desarrollo económico, basado en la promesa de mayores oportunidades económicas para todos a través de un sector privado dinámico, un cierto Estado social liberal. En cambio, cada ciudadana tiene la responsabilidad de ser productivo y cuidarse. Y ese también está muy asociado con la lógica neoliberal. Domina la idea de autosuficiencia. La visión está orientada hacia el futuro y entonces requiere dejar los problemas previos en el pasado, tanto la violación de derechos humanos como también la historia colonial de Chile. Para los mapuches, quienes no fueron conquistados por los españoles, el establecimiento del Estado chileno en territorio mapuche es percibido como un acto ilegítimo y cuyo reconocimiento forma parte de las demandas actuales del movimiento. Y aquí es un mapa, no sé si puede ver bien, si no, igual lo voy a mandar al profesor. Y ese se llama Walmapu, porque el territorio mapuche no es solamente en Chile, ¿cierto? Está en Chile y Argentina. Como eso que pasa en medio, ¿cierto? Son la cordillera de los Andes. Y esencialmente termina como no sé si se puede ver bien,
con el río de Biobío y todo lo que es al sur. Y muchas veces, especialmente el gobierno de Chile, se olvida esa parte. Sí. También dentro de la racionalidad dominante, democracia más bien formal y muy legalista. La élite valora el medio no violento y cambio institucional por sobre los fines que como mayor equidad o una sociedad más democrática. Esencialmente favorece el status quo que se ha establecido. Prefieren cambio incremental por sobre lo radical y canales institucionales por sobre las protestas públicas. No están abiertas a la participación activa, excepto para resolver conflictos, y de hecho la élite política considera protestas públicas expresiones de ingobernabilidad, que va a ser un tema que se repite con el tema indígena, y utilizan distintos medios para desincentivarlas como represión, cooptación y la introducción de mecanismos de gobernanza. Al mismo tiempo, los ciudadanos tampoco saben protestar. Están esperando para ver cómo gobiernan, excepto que los cambios requieren tiempo. Para nuestro territorio y el país, un caso emblemático es la construcción del represa Ralco en Alto Biobío, que es la parte más alta del río Biobío. Territorio ancestral de los pehuenche mapuche y la cual requiere el traspaso de tierra indígena, protegido ahora por la ley indígena, a la represa. Como Chile no ha ratificado el convenio 169, no se requiere una consulta previa. Además, el gobierno desvincula a la Autoridad de la Cooperación Nacional de Desarrollo Indígena, quienes oponen al traspaso de las tierras indígenas protegidas por la ley. Argumentan que la ley eléctrica tiene prioridad sobre la ley indígena dentro de la Constitución, o sea, esencialmente no reconociendo sus derechos. Igual, la mayoría de las familias afectadas aceptan porque perciben que no tienen posibilidad de oponerse. 5 familias deciden demandar al Estado chileno y presentan su caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el cual logra eventualmente un acuerdo negociado que permite hacer la represa, pero también requiere la creación de Comuna de Alto Biobío y la ratificación del convenio 169 en 2008 para ser puesto en vigencia en 2009. Una respuesta parecida se observa en las recomendaciones que vienen del Banco Mundial en su versión de neoliberalismo inclusivo. O sea, acá en la tabla igual la voy a pasar al profesor como más para visualmente demostrar también cómo a nivel internacional ha cambiado el concepto de neoliberalismo para mantenerlo vigente, como es la idea de neoliberalismo inclusivo desarrollado post-consenso de Washington debido justamente a muchos de los conflictos que se han ido generando. Por lo mismo, el Banco Mundial y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo introduce modificaciones a la política neoliberal para favorecer la gobernabilidad a través de políticas enfocadas a los sectores más vulnerables y la integración de participación ciudadana. Así podemos ver un neoliberalismo que evoluciona desde la ortodoxia del neoliberalismo autoritaria y abriendo la sociedad, pero para mantener su influencia, pero sin cambiar los principios centrales de paradigma. Ahora, neoliberalismo multicultural. Con el cambio de milenio, son 2 socialistas que gobiernan por la concertación. Y quizás no resalté ese. Son 10 años más o menos para el neoliberalismo democrático y ahora el neoliberalismo multicultural, esencialmente a partir de 2000. Con el cambio de milenio, son 2 socialistas que gobiernan. Aquí está Ricardo Lagos, la otra Michelle Bachelet. La promesa es de crecimiento con igualdad, como se puede ver en su propaganda. Pero se observa más bien un enfoque de crecimiento y después equidad. Han limitado avances en derechos laborales y un débil fortalecimiento de la salud pública. Se observa un crecimiento importante en la cobertura privada de la educación básica a costo de la educación pública. Como eso, cuando estaba conversando aquí, hay como una sensación que el Estado no pone suficiente inversión en lo que es la educación pública. Es bastante presente en Chile. El país sigue creciendo, pero a tasas menores. Se observa mayor acceso a la educación superior, pero basado en crédito con aval de Estado. Mientras que los sectores vulnerables logran mayor calidad de vida a través de programas de transferencia condicionadas y vivienda, los ingresos del top 1% aumentan aún más. Con crecimiento ha aumentado la desigualdad en Chile. Me parece que Chile es segundo después de Brasil. Los gobiernos después cambian su discurso de crecer con igualdad
y empieza a poner más énfasis en cómo se ha reducido la tasa de pobreza, que todo el mundo tiene una mejor vida en comparación. No es importante que los ricos son más ricos, sino lo que es importante que todo está mejor. En este periodo se puede observar un cambio en el neoliberalismo con un fortalecimiento de los componentes multiculturales, pero siempre limitado por el desarrollo nacional. A final del siglo XX emerge resistencia mapuche, especialmente resistencia que es considerada violenta, aunque es violenta en contra de propiedad privada. La coordinadora Arauco Mayeco, conocida como la CAM, y que logra contar con apoyo importante de muchas comunidades indígenas. El gobierno responde con el programa Orígenes, financiado por un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo. El programa impulsa, bajo una lógica transversal, el concepto de desarrollo integral de los pueblos originarios, potenciando la coordinación de los sectores de educación, productivo, cultural y salud, como mayor integración dentro del Estado. El fin de la primera fase de este programa es contribuir al desarrollo integral con la identidad de los pueblos aymara, atacameño y mapuche en el área rural. O sea, sigue la misma lógica de la necesidad de incorporar a todas las personas, indígenas y no indígenas, al proceso de desarrollo, sin reconocer que puede haber distintos procesos y hasta que quizás no quieren desarrollo. Los mapuches que resisten y luchan para autodeterminación como pueblo son criminalizados, delegitimados por no pensar en el bien común. Entonces puse como dos fotos acá. Uno, cierto, es que generalmente aparece en los medios de comunicación, que busca enfatizando, cierto, la naturaleza criminal, delincuente, terrorista, de cierta manera. Y por el otro lado, cierto, son una imagen que realmente aparece más en los medios mapuche, que es mucho más como de autodeterminación, de construcción, ¿cierto? Y el Estado, de cierta manera, va generando como esa división, y no solamente el Estado, de la sociedad en general, gracias a los medios de comunicación. Los mapuches que resisten y luchan para autodeterminación con pueblos son criminalizados, delegitimados por no pensar en el bien común, ¿cierto? Son caracterizados como egoístas, que están pensando en sus intereses, sino en el interés nacional. Esta posición contrasta con la posición del gobierno chileno en la esfera internacional para defender los derechos humanos. De hecho, el Estado chileno ratifica la Declaración de los Derechos de Pueblos Indígenas de la ONU, incluyendo el derecho a la autodeterminación. Y aumenta la protesta y actividad de resistencia. Es importante notar que, obviamente, muchas organizaciones indígenas también van participando en ese mismo foros, como ellos saben que tienen derechos a la autodeterminación, al control sobre su territorio, y se va generando expectativas. Con el fortalecimiento de la presencia gubernamental en territorio indígena también emerge oposición política desde la derecha y los medios de comunicación. Utilizan el término conflicto mapuche, no mapuche chileno, como yo dije al inicio, suponiendo la responsabilidad de la mapuche, y cuestionan la capacidad estatal, especialmente del gobierno de centro-izquierda, de mantener el orden y respetar el Estado de Derecho. En los medios se construye una imagen de mapuche problemático, conflictivo y un peligro para la economía y sociedad chilena. Se observa una militarización del territorio mapuche para proteger la propiedad privada, pero no para defender los derechos de la persona indígena, que se va a transformar en problema. Se aplica la ley antiterrorista, hecha por Pinochet, por primera vez contra miembros de la CAM. Y sin haber matado a nadie en ese momento. Este es un tema recurrente, pero no constante, en la relación histórica entre los mapuches y el Estado chileno desde su establecimiento. Una vez lograda la independencia de la corona española, a finales del siglo XIX, el Estado chileno utilizó su ejército para ampliar su territorio, incluyendo el territorio mapuche al sur del río Biobío, con la denominación pacificación de la Araucanía. Además del uso de fuerza represiva durante la construcción y consolidación del Estado y economía nacional, se obligó a la asimilación de los mapuches a otros pueblos indígenas con la política de reducción de tierra, como también políticas educacionales y sanitarias. La política neoliberal de la dictadura redujo el Estado en políticas sociales, pero no de fuerza represiva. Además, la liberalización y apertura de la economía chilena transformó propiedad comunitaria a propiedad privada y estableció derechos de agua de manera separada del derecho de la propiedad de tierra. Como consecuencia, se establecieron múltiples actividades comerciales y extractivas
en o cerca de territorios indígenas, los cuales han sido asociados a conflictos entre la comunidad indígena, actores públicos y privados, debido a que estos proyectos en general no han resultado en mejora para las comunidades indígenas. Por el contrario, varios proyectos, como la represa Ralco que indiqué, han desarticulado y destruido formas sustentables de vida tradicional, limitando formas alternativas de desarrollo cultural y económico. Muestro acá, bueno, son imágenes, ¿cierto?, de conflicto que se va generando porque los territorios son marginalizados y militarizados, y aquí abajo, ¿cierto?, el tema forestal, que yo diría como el punto más grande, y cómo quedan de cierta manera los terrenos después de la cosecha de las plantaciones forestales. En 2002, el presidente Ricardo Lagos expresó claramente la posición de racionalidad dominante en la celebración de la novena aniversario de la ley indígena, cuando defendió la construcción de la represa hidroeléctrica Ralco, resistido por los pehuenches mapuche. Sé el problema de Ralco, pero también sé que este país, porque va creciendo, necesita más electricidad. A lo mejor podemos decir no a Ralco, pero vamos a decir sí al aumento de precios de la electricidad. Y por lo que yo entiendo, acá en Colombia también va generando ese tipo de recursos, ¿cierto?, en relación a proyectos de minería. Es como el conflicto entre reconocer los derechos de pueblos indígenas, o yo pondría derechos, de cierta manera, y el desarrollo nacional, que requiere, que no es tan fácil cerrar el tema. Yo creo que requiere una discusión, un debate público mucho más amplio. Y si tiene el convenio 169, donde hay consulta previa, justamente requiere ese tipo de discusión para el bien del país. En otras palabras, ¿cierto?, los derechos humanos de los ciudadanos afectados son menos importantes que el aumento en el costo de electricidad y el crecimiento económico. Podemos interpretar que los derechos de los pehuenches mapuches son menos importantes porque no son productivos, ¿cierto?, en la lógica neoliberal. En conflictos con el sector privado, especialmente con el sector forestal, que tiene actividades económicas en territorio mapuche, todos los gobiernos han protegido los derechos de la empresa con una presencia policial fuerte, justificando la medida con la necesidad de asegurar la estabilidad económica. En contraste, múltiples organizaciones mapuche perciben que el crecimiento no le ha favorecido y además es incompatible con su modo de vida y prácticas culturales. De hecho, pocas personas que se identifican indígenas creen en la promesa del gobierno debido a la presencia policial en territorios en conflicto. Pues aquí hay como un poquito más imágenes también. Son 4 personas que han muerto dentro en el periodo democrático. Protestas arriba y abajo es que se ha transformado en un caso importante en Chile, que son uno de los pocos fallecimientos de personas no indígenas en el caso donde se quemó una casa y falleció una pareja. Solamente como para dar un concepto, que son imágenes que uno ve, que ve mucho en los medios, yo imagino aquí también. Desde la perspectiva de muchas organizaciones mapuche, el conflicto se debe al no reconocimiento de sus demandas históricas, y organizaciones como la CAM han planteado que se requiere defender el territorio mapuche en relación al Estado extranjero como lo considera el Estado chileno. El gobierno busca volver a la normalidad, definido como la promoción del desarrollo económico, en verdad no debe haber cambiado. Así, el gobierno clasifica como terrorista o delincuente la comunidad y su organización que resisten la presencia de actividades extractivas. Además durante el gobierno de Ricardo Lagos se aplicaron las 2 leyes que ya había mencionado por haber utilizado violencia. Además de autorizar el no respeto de una serie de derechos, la aplicación influyó también en la cobertura de prensa debido a la cobertura mediática que enfatizó que la resistencia es ilegal y ilegítimo, y no hubo discusión de las demandas mapuches. Estudio más reciente ha mostrado que la cobertura sigue enfatizando la ilegitimidad de la resistencia mapuche. Es el Ministerio del Interior que tiene la responsabilidad de mantener el orden en el país y especialmente proteger los derechos de propiedad. Eso tiene que ver con la Constitución chilena. El entonces ministro del Interior, Francisco Vidal, expresó claramente la racionalidad dominante. Gobernar un país, en este caso en una región, y ver materia compleja como la violencia política implica ser bastante equilibrado y implica regirse por la legislación chilena, implica orientarse por las decisiones que conducen a la voluntad política del gobierno.
En Chile hay Estado de Derecho y ese Estado de Derecho, la democracia tiene que preservarla, cuidarlo, mantenerlo y el que se sale de él recibe la sanción del Estado de Derecho, como esencialmente justificando cierto la violencia en contra. Pues en este caso, el Estado de Derecho refiere principalmente a la protección de propiedad a la persona productiva y desde entonces el Ministerio del Interior ha mantenido una presencia policial en áreas donde hay conflicto. Y eso no ha cambiado desde entonces. Buscando responder a las demandas de los mapuches, el gobierno establece la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato con los Pueblos Indígenas, generando un informe importante sobre la historia de los pueblos indígenas que no estaba presente en la historia oficial. Al mismo tiempo, se fortalece la oposición al reconocimiento de los pueblos indígenas como igual a la nación chilena. Siguen con una serie de meses de comisión buscando encontrar una solución al mal denominado conflicto mapuche. A pesar de cambios incrementales en la política indígena, se mantiene un enfoque principalmente compensatorio. La mayor parte del presupuesto es para la compra de tierra y derechos de agua del propietario no indígena. O sea, esencialmente va enfocando a beneficios, de cierta manera, y no necesariamente en la construcción de capacidad o la transformación del Estado. En los últimos 10 años se ha diferenciado en el imaginario popular entre un mapuche bueno, quienes son productivos y colaboradores, y los mapuches malos, que son violentos y flojos, ¿cierto? Los que resisten. En general, CONADE, que es la Cooperación Nacional de Desarrollo Indígena, utiliza su financiamiento para incentivar integración en programas de desarrollo con identidad y no reconoce la resistencia como legítima. De hecho, no se menciona violencia en documentos gubernamentales y las autoridades gubernamentales y privadas indican que la violencia es marginal, no legítima y no representa la mayoría de los mapuches. Ellos buscan como dividir también el pueblo mapuche en ese sentido. Por ejemplo, el entonces comisionado de Asuntos Indígenas, Rodrigo Egaña, indica que el conflicto se debe a demandas concretas y insatisfechas y plantea 3 desafíos. La falta de sustentabilidad económica en las comunidades, el hecho que la sociedad chilena no acepta el multiculturalismo y hay obstáculos a la integración, y 3, que se requiere hacer más efectivas las actuales instituciones de la política indígena. Actualmente la política indígena implementada desde el 94 ha aumentado el control estatal sobre las comunidades, a diferencia de la dictadura, que es interesante, a través de una mayor integración económica y política. Desde la oposición emerge el movimiento Paz en la Araucanía y ellos van reflejando también esa misma división. Ellos agrupan una serie de organizaciones que son víctimas de la violencia y plantea que la gran mayoría del pueblo mapuche nunca se ha sumado a la violencia y sabemos siempre ha estado dispuesta al diálogo igual que nosotros. O sea, esencialmente se van, como indiqué antes, marginalizando a los mapuches que están pidiendo autodeterminación, claramente indicando que no lo apoyan como gobierno. En el periodo de postdictadura, la resistencia mapuche frente a la intervención externa en sus territorios ha aumentado. O sea, a pesar que todo ese como represión, cierta exclusión, integración, o no podría decir cooptación, los conflictos han aumentado. Para limitar dicha resistencia se ha construido una racionalidad que busca incentivar esa colaboración. Y a pesar de haber ratificado el Convenio 169 y contar con políticas focalizadas a los pueblos indígenas, la política multicultural, el Estado no respeta los derechos de los pueblos indígenas. De verdad no lo perciben como ciudadanos iguales, ¿cierto? Como hemos visto. En la práctica, la legislación protege a las personas y empresas quienes son productivos, mientras que las personas no productivas son obstáculos al desarrollo nacional. Parecido a lo descrito por Gera en el caso de Guatemala, el Estado chileno reconoce el derecho a la autoidentificación y a la no discriminación y apoya en ciertas prácticas culturales colectivas, pero considera que las demandas de derechos políticos y control territorial son ilegítimas y radicales. Como a nivel global, la racionalidad dominante clasifica demandas radicales como terroristas y la marginaliza de la sociedad y la protección de la ley. En contraste, políticas multiculturales y mecanismos de gobernanza participativa favorecen la incorporación al Estado. Dichos resultados sugieren que hay elementos de continuidad entre el neoliberalismo autoritario, democrática y ahora multicultural, y que su fin es la integración de los pueblos indígenas, como también la incorporación de sus territorios donde las contradicciones son obvias.
Al mismo tiempo, la revalorización de las prácticas tradicionales han abierto nuevos puntos de resistencia, tanto dentro del mismo sistema como fuera de la lógica del Estado multicultural. A pesar que los gobiernos han reconocido discursivamente el carácter multicultural de Chile, la deuda con personas indígenas y la tasa alta de pobreza de la población indígena a una violación flagrante de los derechos de los pueblos indígenas, donde el respeto no es producto de acción o inacción, el no respeto es producto de acción o inacción estatal. Una percepción común entre los mapuches es que el Estado se preocupa solamente en proteger los derechos del empresariado y no de todos los ciudadanos. Ahora, en la última parte que quiero hacer es presentar algunas percepciones, ¿cierto?, desde empresarios o desde líderes económicos mapuches, porque en general desde los mapuches no quieren llamarse empresarios, porque perciben justamente que los empresarios son que utilizan a las otras personas. Sí, ya. En esta última parte quiero presentar algunos resultados en relación a la subjetividad de líderes económicos mapuches en la región de Araucanía, para poder visualizar el impacto de las políticas neoliberales y multiculturales en ellos. Nos permite visualizar su punto de convergencia. Para nosotros lo que es importante es que colaboración no implica cooptación ni asimilación, porque esencialmente son personas que también reciben financiamiento del gobierno, como son esencialmente, como pueden decir los buenos mapuches. Y es para entender que cómo ellos han conectado neoliberalismo y multiculturalidad. Basado en el enfoque de marco de política pública, elaboramos una serie de declaraciones relacionadas con la situación ideal de ciudadanía, diversidad cultural, desarrollo, la situación actual en relación al Estado y identidad cultural, el problema principal, ese devenir de política pública, que obstaculiza mayores avances y posibles soluciones. Como dije, fue una muestra intencional donde todos participan en programas de gobierno y después buscamos asegurar una diversidad en términos de edad, género y afiliación partidista. En la entrevista presentaron una visión compartida que valora su diferencia cultural como mapuche. Reconoce que se requiere proteger su identidad demostrando que comparten la perspectiva multicultural. De hecho, la mayoría enfatiza la importancia del derecho político de autodeterminación, contrastando con la racionalidad dominante del gobierno. Al mismo tiempo perciben el diálogo como el mejor camino para lograr avanzar, de cierta manera crítica, aunque no explícitamente, de la resistencia violenta. Al mismo tiempo, no hay consenso sobre si se requiere un Estado plurinacional o si ellos forman parte de la comunidad política chilena. La mitad reconocieron que las políticas asimilacionistas han resultado en la pérdida de prácticas culturales. Algunos son más tradicionalistas, mientras otros más progresistas. Su posición sugiere que hay mayor consenso para definir autodeterminación como control sobre sus territorios inmediatos, procedimiento como consentimiento libre, previo e informado, elemento presente en el convenio 169. Buscan un Estado que es un agente culturalmente neutral, ¿cierto? Criticando al Estado por no proteger los derechos de todos los ciudadanos, por haber favorecido violencia por sobre diálogo, por no comprender el espíritu del convenio 169, por no escuchar la demanda del pueblo mapuche. En particular, perciben que el Estado ha negado sus derechos a sus territorios o recursos naturales, protegidos por el convenio 169. Pero no critica a las empresas por sus actividades capitalistas, aunque perciben que sí, ellos, los entrevistados, son vulnerables porque no tienen protección legal de sus derechos, considerando los derechos no solamente derechos de propiedad privada, sino los derechos como personas y pueblos indígenas. En sus comentarios, la mayoría claramente valora autosuficiencia e independencia, que son valores asociados con el individuo neoliberal, especialmente en sus críticas de la política asistencialista del gobierno. Perciben que es a través de la autosuficiencia económica tendrá mayor autonomía, mayor libertad. Así, su diferencia principal es con organizaciones como la CAM, que es de violencia o resistencia, es que busca autonomía dentro y no afuera del capitalismo. Como podemos ver, neoliberalismo multicultural claramente ha tenido un impacto en sus subjetividades, resultando en una configuración que combina autodeterminación con el mercado y donde el Estado juega el rol clásico de protección de derechos. De hecho, plantea la necesidad de transformar el marco legal chileno para reconocer sus derechos.
reconocen y valoran su cultura, como si no es que acepten o valoren la asimilación, al mismo tiempo perciben que es su capital, justo. Y por eso puse la foto allá, que una de las estrategias que ha promovido el gobierno y que muchas comunidades han tomado es la promoción de etnoturismo, donde su cultura y sus prácticas culturales se transforman en una mercancía esencialmente que se vende, aunque ellos no lo conceptualizan de esa manera. En general, ellos conceptualizan turismo como una manera de contar de su cultura a otras personas, como más como un proceso de enseñanza y aprendizaje. Pero igual podemos ver que esa mercantilización de etnicidad, como descrito por Komarov y Komarov en 2009, es un arma de doble filo porque provee cierta protección frente a la asimilación, pero también transforma su cultura en un producto comercial. Ya, para concluir. Como he visto, el neoliberalismo limita la posibilidad de avanzar hacia un reconocimiento de los derechos de pueblos indígenas. También limita la posibilidad de democracia en el caso de Chile. La lógica de fuerza individual parece dominar sobre el derecho colectivo de cultura e identidad. En 2001, con la erupción del movimiento universitario y la demanda del derecho de educación superior, se abren las compuertas de la frustración de competir en un mercado donde muchos tienen la sensación que las conexiones personales, ¿cierto?, son más importantes que los méritos. Esto en sí es una reacción liberal que plantea que el estatus debe ser adquirido por esfuerzo y no a través de conexiones sociales. La elección de un gobierno en 2010 permitió la expresión de protesta que duró casi 6 meses. También abrió camino a protestas en distintas áreas, incluyendo la demanda de una jubilación digna, el fin de la AFP, entre otros. Que es importante que en verdad 2011 marcó un cambio. Nosotros tenemos que ver qué tipo de neoliberalismo vamos a tener ahora o si en verdad es posible superar el neoliberalismo. A pesar de los 4 años, ¿cierto?, que está terminando casi del gobierno de Michelle Bachelet, los avances han sido limitados justamente por muchos de los temas que analicé al inicio. Una de las demandas es el cambio constitucional. En Chile, la actual constitución, cuyos valores centrales son la protección de propiedad privada y que hay una sola nación, aparece como uno de los obstáculos principales al reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas y derechos de los ciudadanos en general. Actualmente se está trabajando en una propuesta de una nueva constitución a partir de un proceso participativo, pero aún no hay resultados. Se espera que la incorporación de actores indígenas en el proceso aportará un análisis más profundo y complejo porque permite visualizar el impacto del neoliberalismo en los territorios y en la vida de las personas. Por eso hay que pensar que somos todos iguales como ciudadanos, pero somos diferentes en la manera que expresamos nuestra ciudadanía. Por eso igual el hecho que yo puedo usar la ropa que yo quiero, la persona debe tener el derecho de usar la ropa que quiere. En el caso de prácticas tradicionales y lengua, no sé si en Colombia, pero en muchas partes, por ejemplo, incluyendo Chile, pegaban a los niños si hablaban su lengua en el colegio, ¿cierto? Que solamente podían hablar español. Y si hablaban su lengua, lo pegaban. Y eso, obviamente, no se puede hacer y ese tipo de prácticas tiene que cambiar. En el tema de prácticas culturales, por ejemplo, ¿qué prácticas culturales, ceremonias, etcétera, deben tener un derecho para tener un día feriado? Si uno piensa en el caso Chile, para mí, en comparación con Estados Unidos, celebramos principalmente feriados o fiestas católicas. No celebramos en Chile fiestas judías, fiestas indígenas. Por ejemplo, se ha declarado el Año Nuevo Indígena, que es el 24 de junio, pero no es un día feriado, ¿cierto? Como eso no tiene justificación de faltar al trabajo si está trabajando. Como es la idea esencialmente que cómo compatibilizar el respeto de la cultura y las prácticas con su ejercicio como ciudadano, como agente productivo. Y esa yo diría una versión multicultural que reconoce solamente los derechos culturales de lengua. Ahora, si uno va a avanzar hacia autodeterminación, ese está relacionado, sería, por ejemplo, que en relación a salud podemos pensar en centros de salud financiados por el Estado, donde
No es medicina occidental, sino es medicina tradicional según la práctica de su propia cultura. Y finalmente la idea de autogobierno, que uno esencialmente tiene control sobre el territorio y puede definir sus propias leyes, si son diferentes, ¿cierto? Etcétera. Y ese es un debate que tiene lugar a nivel internacional especialmente. Me parece que Guatemala está como en cierto proceso de trabajar ese tema. No sé si eso responde parcialmente, pero yo diría usar creatividad y de pensar, pero hay que iniciar desde el concepto que somos todos iguales y tenemos un derecho de ser diferentes. Y por lo mismo necesita participación para definir las políticas públicas. No sé si hay confusión, es que en verdad me parece que comprendió lo que yo quería plantear, que el neoliberalismo es cierto elemento de continuidad que podemos ver. ¿Y por qué yo digo neoliberalismo? Es como poner énfasis en la continuidad que existe, más en una lógica. Y ese yo tomo parcialmente del autor de BAP, que estaba mencionando que ella analiza no el caso de Chile, sino como paradigma de política neoliberal a nivel de Banco Mundial, analizando como han habido cambios, pero esencialmente la jerarquía de los objetivos. ¿Se fue de nuevo? Ya. De los objetivos, de los objetivos se ha mantenido igual. Como esencialmente, como dijiste, se puede cambiar ciertos elementos, pero lo central es igual. Ahora, igual es que yo sufro con el tema del neoliberalismo, porque especialmente en el primer periodo de neoliberalismo democrático, ¿cierto? Yo tenía la impresión que estamos en camino a algo diferente. Pero lo que se ha mostrado que no fue así y que se mantiene el tema del sector privado como el motor del desarrollo, la idea que deberíamos integrarse a los procesos de desarrollo económico como prioridad por sobre derechos, que yo diría es una continuidad con antes, a pesar que estamos hablando de democracia. En el caso de Chile, como bien dice, casi digo neoliberalismo democrático entre comillas, porque se sigue siendo un consenso de élite en relación a neoliberalismo, se mantienen los mercados y quizás ahora, después de más de 20 años, hay un reconocimiento que los mercados no son los instrumentos más eficientes o efectivos para lograr los fines. En lo primero, en el neoliberalismo democrático especialmente, la idea era podemos utilizar instrumentos de mercado para lograr equidad. Ahora hay un poquito más de reflexión que ese no es tan posible, pero todavía, yo diría, a nivel de los policy makers o hacedores de política, se mantiene esa lógica economicista, ¿cierto? Que costos y beneficios, ¿cierto? Maximizar los beneficios, minimizar los costos. Como eso hay un elemento de individualismo metodológico. Quizás mejor para comprender es contrastar con otro enfoque. Por ejemplo, puede ser un enfoque más socioliberal, la idea de derechos universales en términos de salud, en educación. En Chile no se percibe que hay una diferencia entre una educación pública, estatal, y una educación privada financiada por fondo público. Ese tipo de debate de qué es educación pública, por ejemplo, la formación de ciudadanos por sobre consumidores, son toda una lógica que está presente. No sé si ese responde suficiente a la pregunta, pero es que yo diría quizás neoliberalismo ortodoxo, que traté de mostrar también, existió por muy poco tiempo. Y eso en verdad yo pienso que casi imposible eliminar el rol del Estado. Y todo el mundo se reconoce eso ahora. Hasta el Banco Mundial, ¿cierto? Pone énfasis en el tema de gobernanza, en el tema de un Estado eficiente, efectivo, ¿cierto? La misma reforma del Estado. Pero al final, esa idea que el desarrollo económico va a resolver nuestros problemas y más mercado siempre mejor, me parece como valores que se continúan. Quizás uno tiene que vivir en Chile para comprender qué tan neoliberal. Yo sé que dice que Colombia es muy neoliberal también, pero yo camino por la calle y veo cooperativas, por ejemplo,
En Chile, a pesar que hubo una tradición de más de 70, 80 años de cooperativas, ese está invisibilizado adentro del servicio de impuestos. Ahora recién están empezando de mirar temas así. Ahora, la relación entre qué podía ser multicultural sin neoliberalismo, es la pregunta esencialmente, no lo va a encontrar en Chile, yo diría, excepto quizás, por ejemplo, la coordinadora Arauco Mañeco, que busca construir y recuperar la manera tradicional de hacer las cosas fuera del Estado y fuera del mercado. Pero yo imagino, aunque no he estudiado suficiente, en Ecuador y en Bolivia hay como más movimiento hacia esas ideas. Pero que yo entiendo en general, la lógica neoliberal hasta está presente adentro de países como Ecuador y Bolivia. Otro nivel, ¿cierto? Pero igual la idea que necesitamos desarrollar, ¿cierto? Necesitamos trabajar la extracción de minerales, por ejemplo, sería para mí una lógica neoliberal, que podemos utilizar la naturaleza como un medio para lograr otra cosa y que podemos sacrificar personas o territorios en el nombre de ese desarrollo nacional, me parece mucho más una lógica neoliberal, más que una lógica socioliberal. La idea más de socioliberal, donde uno pone límites a la economía, a la propiedad privada. En Chile, en verdad, casi no hay límite a la propiedad privada, ¿cierto? Eso hace que se pueden hacer lo que quieren adentro de las plantaciones forestales, etc. Como eso no hay una lógica colectivo, público, de país, excepto esa idea que si somos más productivos vamos a tener más riqueza y vamos a estar mejor. Como eso es como, para mí es como olvidar de lo público. Y eso yo encuentro que fue lo que planteó el movimiento estudiantil, que lo que es importante ir pensando en temas más de solidaridad, en temas de... les doy el ejemplo en términos de solidaridad en el tema de salud. Nosotros tenemos sistema de salud individual, ¿cierto? Como eso, yo que pago, yo recibo. Si pago más, tengo mejor cobertura de salud. Como eso, la idea atrás de solidaridad en un país, ¿cierto? Especialmente en un país, por ejemplo, socialdemócrata, es que yo pago un cierto nivel de impuestos, ¿cierto? Y yo entiendo que para ese nivel de impuestos voy a tener el mismo salud que va a tener otra persona que no paga muchos impuestos. Pero yo acepto esa lógica bajo una idea de comunidad política. Eso para mí, el neoliberalismo tiene que ver que somos muy individualistas y ese está valorado así, que es bueno que seamos individualistas, porque así vamos a generar mayor riqueza. No sé si... Esta quizás es una discusión conversatoria o más larga, pero de verdad le invito a Chile para como comprender y ojalá evitar muchos de los errores que se ha experimentado en Chile gracias a eso, ¿cierto? Porque quizás un comentario para cerrar eso. Para los economistas, la única cosa que se considera son las cosas que tienen valor, ¿cierto? Por ejemplo, medio ambiente, si no ponemos un valor económico a servicios ecosistémicos, por ejemplo, entonces nuestro análisis económico no va a valorar y como consecuencia no lo vamos a proteger. Y esa lógica domina toda evaluación de proyectos en Chile. Por eso la incorporación de participación ciudadana me parece como una manera, pero se ha transformado en Chile, que la única manera de como poner en valor elementos que son colectivamente valorables es a través de la protesta, que desde la ciencia política no es tan buena, no. Queremos que pasen por las instituciones, ¿cierto? Ya, igual una pregunta, yo le voy a comentar dos cosas, solamente porque en verdad me interesa la preocupación que expresa allá. Uno, que la ley no es el mejor mecanismo para asegurar la protección de los derechos humanos. En general, la ley no protege los derechos humanos, sino castiga cuando no se cumplen, ¿cierto? Y ese en sí es un problema. Como eso que uno busca es generar una conciencia
de los derechos de todas las personas para que en nuestra práctica día a día vamos respetando, ¿cierto? Yo encuentro que eso tiene que empezar desde chico. Segundo, en la política pública sería mucho mejor mecanismo de ir buscando cómo generar un respeto hacia los derechos humanos a través de políticas educacionales, políticas de salud, etc. Pero de transformarlo demasiado burocrático, demasiado procedimental, demasiado contractual, yo diría que al final, más que incentivar el respeto a los derechos humanos, va a producir una serie también de violaciones de derechos humanos de uno u otro, va a generar mucho conflicto de derechos humanos. Por eso lo invito, como tenemos muchos estudiantes, de pensar así también, de no pensar en el corto plazo, que yo diría otra característica del modelo neoliberal, que buscamos la ganancia en el corto plazo, sino construir equipos de trabajo, comunidades, un mejor país. Y eso, yo diría, es algo que no hace neoliberalismo. Segundo punto, quiero decir que neoliberalismo no es igual al mercado. Hay muchos mercados que necesitamos mercados. Mercados en verdad pueden ser súper positivos, pero no deberíamos generar, por ejemplo, el desarrollo de uno al costo del desarrollo de los demás, ¿cierto? Eso para mí, yo diría, si hablamos de ciudadanía, tiene que ver con eso. Personalmente, ustedes como jóvenes enfrentan un mundo diferente del mundo que enfrentamos nosotros. La globalización, los mercados son muy flexibles, ¿cierto? Ustedes seguramente van a tener que mover en distintas partes y tienen que ser emprendedores de ir por un lado, por otro lado, pero emprendedores sociales, en la innovación en la gestión pública, que sea creativo, es como las gracias de la libertad. Bueno, el mercado no es malo, pero el dinero no es todo. Y en verdad hay estudios que muestran eso. Hay como un cierto nivel de dinero, uno es más feliz, llega a un punto que ya no era más feliz. Me parece que nos van a cortar, sí. Bueno, agradecerles a todos, a toda su presencia. Muchas gracias. Gracias.